Estimados colegas, damos inicio a esta 17ª entrega correspondiente al primer módulo de la presente diplomatura de Derecho Procesal Penal con mención a experto litigante. En ese sentido, vamos a hacer una continuación de lo desarrollado en la sesión anterior. En la misma habíamos hablado acerca del homicidio culposo y los derechos fundamentales a la justicia o al acceso a la justicia y a la verdad. Habíamos hablado acerca de, digamos, de manera sucinta y muy genérica de lo que había correspondido a bien, digamos, considerarse el caso dentro de lo que corresponde el contenido de la sentencia casatoria expedido por la Corte Suprema de la República de Perú. Y también habíamos desarrollado las instituciones jurídicas en materia de, digamos, de las cuales gira el análisis de este caso de homicidio culposo. Estamos hablando de la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, la tutela procesal efectiva y el derecho fundamental a la verdad. Vemos cómo claramente, en un tema penal nuevamente, es que se entran a considerar también el aspecto constitucional, ¿no? Consecuentemente, este análisis, digamos, de manera dual, ¿no?, que se resulta pues inevitable en un Estado constitucional de derecho, es que las ramas jurídicas, en este caso del ordenamiento jurídico no solo peruano, es que deben ser analizadas no solamente desde su naturaleza propia de cada cual, sino también a la luz del Estado constitucional, esto es, a la luz de la Constitución o del derecho constitucional. En ese sentido, en la presente oportunidad vamos a desarrollar o completar algunas partes que faltaban para poder comprender el contenido de la resolución bajo análisis de la Corte Suprema, y posteriormente daremos también nuestro enfoque relacionado a lo que es el análisis de la misma. En ese sentido, tenemos pues a bien continuar, como dijimos, en este caso denominado homicidio culposo y los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad. Consecuentemente, tenemos que señalar que los demandantes, vía acción constitucional de amparo, peticionan se les tutele los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad, y se les declare además la anulación de la sentencia de la Cuarta Sala Penal de reos en cárcel, y solicitan también la anulación del auto de aclaración de la misma sentencia. Además, también solicitan la anulación de la sentencia de primera instancia y también la disposición de la Fiscalía Superior y la anulación de la disposición de la Fiscalía Provincial. Y que luego de ampararse dichos pedidos, se tenga pues en su caso adoptar una medida alternativa. En principio se disponga la continuación del proceso penal, ¿no?, del expediente 242-2004, en el estado en que se produjo su anulación arbitraria, o que la disposición del Ministerio Público que se proceda, en todo caso, a ejercitar la acción penal formulando denuncia contra, en este caso ya, los administradores de la discoteca, como autores de los 29 homicidios culposos por omisión impropia. También esta resolución casatoria hace mención a que no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control constitucional, ¿no?, en este caso por parte de la Corte Suprema, sino básicamente las que han sido expedidas con vulneración o violación de la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, el debido proceso y la violación del acceso a la justicia. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que procede, vía acción de amparo, digamos, contra las disposiciones fiscales, procede también el amparo contra el amparo y el amparo contra habeas corpus. Además, tenemos que decir que la resolución del Tribunal Constitucional, substanto 29 del expediente 16
61 del 2008 señala que el amparo contra habeas corpus solo procede en única oportunidad. Ello como punto pues importante es entonces poder entender que no puede haber, digamos, más de una acción de amparo contra habeas corpus. También se señala que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia 6204 del 2006, estableciendo que las decisiones que toman los fiscales en el ejercicio de sus funciones son de objeto del control constitucional. Entonces, como que da, digamos, el punto de partida inicial donde queda habilitado, ¿no?, en este caso el control constitucional sobre las decisiones fiscales. Estamos hablando de un tema penal, donde el aspecto constitucional, digamos, tiene pues injerencia, ¿no? No solamente por lo que habíamos señalado, sino que acá lo dicen expresamente ya en una resolución, digamos, del Tribunal Constitucional. Además señala que el tribunal fijó como criterio, ¿no?, en el fundamento 7 de la sentencia referida, que si bien es cierto el Ministerio Público tiene una facultad discrecional en el ejercicio de sus funciones, ello no de ninguna manera, digamos, quiere decir o convalida que lo tenga que hacer de manera pues irrazonable, ¿no?, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales, pues en principio debe tomar en consideración que se encuentra sometida a la Constitución. En este caso el Ministerio Público debe observar ello. En consecuencia, subraya la posibilidad que el Tribunal Constitucional realice el control constitucional de los actos del Ministerio Público. Por ello, es también importante señalar estas precisiones que hace, digamos, la Corte Suprema a efectos de tomar conocimiento y manifestarse respecto de la demanda de amparo presentada por, en este caso, los deudos de los 29 fallecidos, ¿no? Señala que también respecto del análisis del proceso y sentencias de habeas corpus, se evidencia que el juez, para declarar fundado el habeas corpus, se ha sustentado en presupuestos de responsabilidad penal y alega requisitos de acusación como que son válidos solamente cuando se ha concluido la etapa de instrucción, pero nunca cuando recién se postula una incriminación para el inicio a un proceso penal. También un caso importantísimo para poder tener en cuenta lo relacionado a poder decidir este caso muy penoso como emblemático, ¿no? También señala que el dejar incontestadas las pretensiones o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión constituye vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional y también el derecho a la motivación de sentencias. Hay una incongruencia omisiva. Pero también, adicionalmente, se señala que las situaciones evidentes que acrediten plenamente la vulneración de derechos fundamentales se hace referencia a un estado, de proceso penal seguido, tratándose de un proceso sumario, como efectivamente lo fue, era en poner a disposición de las partes por 10 días y vencido ese plazo, se puede dictar sentencia o resolución que ponga fin al proceso. Sin embargo, dicha situación evidente, real y verificable fácilmente no fue tomada en cuenta, en este caso por los jueces de primera y segunda instancia del habeas corpus, al momento de dictar la sentencia, y solo se limitaron a analizar el texto y redacción de los autos apertorios de instrucción, en todo caso del auto apertorio de instrucción y de la denuncia fiscal, para luego concluir que carecían de motivación debida, procediendo a declarar fundado el habeas corpus sin un adecuado examen de razonabilidad en cuanto a la revisión del proceso penal, favoreciendo, en este caso de una manera abierta, a los demandados, ¿no?, de una manera pues absolutamente, injusta, ¿no?, como, clamorosa, en cuanto a lo equivocado, ¿no?, o erróneo de su decisión. Pero también tenemos que decir que hay situaciones que marcan también algo preocupante, pero que como consecuencia de ello corresponde tomar acciones al respecto. Por ello,
se señala que es muy resaltante la forma como actuaron los demandados, ¿no? Porque interpusieron el habeas corpus, pero no con la finalidad de que busquen la tutela de su libertad, sino por el contrario, su comportamiento evidenciaba una conducta destinada a eludir la acción de la justicia penal, ¿no? Generando la vulneración de la tutela judicial efectiva para los 29, en este caso, deudos, ¿no?, de los fallecidos como víctimas de lo que ocurrió, esto es el incendio en la discoteca Utopía, y la indefensión de sus familiares, en este caso de las víctimas, quienes eran parte del proceso y buscaban que la justicia penal se pronuncie al respecto. Entonces estamos hablando ya, digamos, de que se está desmenuzando el tema y se está poniendo sobre el tapete una, digamos, equivocada actitud al accionar vía habeas corpus con una intención diferente, ¿no?, por parte de los demandados. Ahora, respecto de la conclusión sobre las sentencias recaídas en el habeas corpus, la Sala de Derecho Constitucional y Social y Permanente de la Corte Suprema señala que corresponde pues estimar la presente demanda de amparo y reponer las cosas al estado anterior al momento de la vulneración, y que además se continúe con el séquito penal al momento de póngase los autos a disposición de las partes por el término de 10 días, en el plazo común, para que los abogados de las partes presenten sus informes escritos que correspondan. Este punto es importantísimo, ¿no?, porque acá prácticamente le está diciendo el punto medular respecto de lo que es el acogimiento del amparo por parte de la Corte Suprema. Está diciéndole que le da la razón, pero en realidad cuál es el fundamento, ¿no?, digamos, y sobre todo la acción en consecuencia. También señala esta resolución suprema que se cuestiona que el Ministerio Público no haya cumplido con ejecutar debidamente su mandato constitucional, ¿no?, que además se encuentra incluido en su ley orgánica, toda vez que de ninguna manera puede hacerlo, en tanto que lo que le corresponde más bien es lo contrario, ¿no?, salir en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, y además cuando queda habilitado para hacerlo de oficio, a instancia de parte agraviada o por acción popular. Entonces tenemos que decir adicionalmente que el Ministerio Público confunde pues los presupuestos procesales para formular una denuncia, digamos, con los exigidos para formular acusación, ¿no? Entonces, dando cuenta que el Código de Procedimientos Penales, el artículo 7.7, no exige que se encuentre acreditada la responsabilidad penal, ¿no? Ahora, en este caso, para poder interponer denuncia, ¿no? ¿Qué tenemos que agregar respecto de una agravación o de un tema agravado? Es que el Ministerio Público haya emitido una denuncia fiscal, así como una acusación penal, solicitando pena y reparación civil, e incluso se pronuncia en 2 instancias, ¿no?, a nivel de la Fiscalía Provincial y a nivel de la Fiscalía Superior, para la improcedencia de la excepción de naturaleza de acción, que se presentó, en este caso que se presenta la defensa, al considerar que el hecho demandado no constituye delito. Eso es gravísimo. Además, tenemos que señalar que la disposición fiscal del fiscal superior, al pronunciarse en la queja de derecho, incurre en la misma deficiencia de justificación extrema o externa de la argumentación contenida en su dictamen, por lo cual la Sala Suprema de la Corte, en este caso que tiene bien amparar o acoger el amparo, señala que se revoca digamos, la sentencia apelada, declara improcedente la demanda de amparo y reforma la declaración y la nulidad de las sentencias y disposiciones fiscales. Nosotros tenemos que señalar ya a nivel de análisis que se ha podido constatar la permanente digamos, incurrimiento en temeridad procesal, ¿no?, en este caso, pero lo que nos sorprende es que la Sala Superior
no lo haya evidenciado, ¿no? Ya que se dispuso a revocar la sentencia del juez Acuo y además las posteriores vulneraciones vía efecto en cadena. Y es importante porque el incurrimiento en temeridad procesal por parte de los demandados, ya que debió haber tenido que imponerle además una multa pertinente, ¿no? Y respecto a lo propio de las instancias fiscales y judiciales. Ello nos llama mucho la atención y tenemos que señalar que además se deja constancia que solo el hecho de encontrarse en ausencia de razón no significa que se encuentre digamos, en una situación de temeridad, sino que efectivamente cuando no existe pues digamos, motivos para la pretensión, y aún así se abusa de la jurisdicción digamos, se actúa de manera pues temeraria, ¿no? De parte, en este caso, de los demandados, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos que agregar que dejamos constancia que que no se puede entender, ¿no? Es inconcebible que a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público se han sentido o se han manifestado de una manera pues extranjera, de una manera pues absolutamente contraria a sus funciones, yendo en contra de la naturaleza en este caso de la institución que ellos representan, y también vulnerando los derechos fundamentales de los digamos, deudos de los fallecidos. Y también tenemos que hay un daño colateral, ¿no? No solamente queda ahí, sino que estamos hablando que ese perjuicio genera pues en contra pues de la indolencia, de la pérdida de la vida de más de casi 30 personas, como habíamos señalado. Pero también este efecto colateral se refiere a la vulneración de derechos fundamentales, ¿no? que se han lamentablemente llevado a cabo. Y estamos hablando de los derechos fundamentales a la legalidad, a la celeridad, la imparcialidad, la igualdad ante la ley, entre otros, al margen de las correspondientes determinaciones de responsabilidades. ¿Qué a propósito, de manera increíble, en la resolución de la Corte Suprema no se ha dicho? ¿A qué queremos llegar? Que hay un cúmulo de errores, un cúmulo de vulneraciones, y sin embargo lo único que dicen, ya, se coge el amparo, se retrotraen los hechos hasta el momento de la vulneración, se dejan sin efecto las resoluciones, ¿no? Y se acabó, punto. Pero no dicen, además digamos, se llama la atención, ¿no? Se apercibe o se impone la multa a tales actores de la Administración de Justicia, por ejemplo, la Fiscalía, el Poder Judicial, por haber actuado con temeridad. Eso no se dice. Conclusión, lamentablemente, volvemos a lo mismo, los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, pueden equivocarse, tienen carta libre. Es lamentable, ¿no? Para poder, ya sea por error o no, cometer ese tipo de arbitrariedades. ¿Y qué es lo que le corresponde? Simplemente aceptar, ¿no? En este caso, que un ente como ya sea la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional les enmiende la plana, pero ahí queda, no pasa nada. ¿Y quién tiene que asumir con todo digamos, el perjuicio? Es simplemente la parte afectada. Ahora, también tenemos que señalar que hay un tema adicional a considerar, y esto es que nos llama a la reflexión a efectos de que tenemos que estar pues atentos a este tipo de situaciones para poder, digamos, tener a bien, digamos, aprender, ¿no? En este caso, para efectos de que no nos vuelva a ocurrir o no nos ocurra a nosotros, y también, sobre todo, saber diferenciar, de manera de caso práctico, de cómo es que se procede en la práctica, ¿no? El tema de las impunidades, ¿no? El tema de cómo es que la justicia se pervierte, ¿no? Se festina en procesos a favor, en este caso, de los denunciados, que en líneas generales eran los responsables, ¿no? Solo faltaba que se ponga de una manera, vamos a decir, oficial por parte del aparato jurisdiccional, y sin embargo
increíblemente se tenga que estar llevando un juicio, vamos a decir, complejo, ¿no?, por varios años, casi una década, para poder después encontrar el hijo de Madeja y entender que se ha perdido mucho tiempo con errores, entre comillas, de la Fiscalía y del Poder Judicial, que perjudican, como ya dijimos, a los deudos de los 29 fallecidos, en este caso de homicidio culposo, y también las vulneraciones a los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad, básicamente. En ese sentido, consideramos, ya a modo de conclusión, que han sido presos estos familiares a adicionales barreras, ¿no?, para poder acceder al aparato jurisdiccional. Ello no se puede pasar por alto, ¿no? Y además también tenemos que señalar que ha habido pues una sistemática vulneración de derechos fundamentales y del proceso, ¿no? No estamos hablando solamente de un punto, ¿no?, sino que varios puntos, y que debemos saludar, ¿no?, como corresponde, la decisión valiente, correcta de la Sala Suprema a través de la resolución bajo análisis, donde, digamos, corrige todos los errores, ¿no?, entre comillas, evidenciados o puestos de manifiesto en este tema por la Fiscalía y el Poder Judicial, en un tema además, como ya habíamos señalado, muy preocupante, ¿no?, de una, digamos, donde fallecen 29 personas. Es digamos, una noticia que puso pues a Perú en ojos del mundo, ¿no? Y sin embargo vemos que a nivel judicial no existe pues un correlato, ¿no? No existió por tantos años, ¿no? Consecuentemente, vemos también lo importante que es el tema del conocimiento que debe tener y que siempre está presente del tema constitucional en un tema penal, ¿no?, como estamos hablando. Estamos hablando de un tema de homicidio culposo por omisión y el tema constitucional que va a la par, ¿no?, en este caso de la salvaguarda de los derechos fundamentales. En ese sentido sugerimos, como ya habíamos señalado, ser más diligentes y vigilantes respecto de las severas acciones que debería tomar el órgano de control de la magistratura, ¿no?, al respecto. A efectos de que este tipo de situaciones ya no vuelvan a repetirse, ¿no?, porque vulneran, digamos, la imagen del Poder Judicial, la imagen de la Administración de Justicia, y también, más aún, cuando estos actos son generados por los actores principales, que son los responsables de llevar adelante una Administración de Justicia, digamos, en favor de la ciudadanía. Y también tenemos que señalar que sería oportuno, ¿no?, otorgar una capacitación en valores, en temas de corrupción de funcionarios, en temas de derecho constitucional, ¿no?, para efectos en sede penal lo tengan muy presentes. Y además también tenemos que señalar que ello debe tener, digamos, un llamado de atención a efectos de tener en cuenta que efectivamente ello ocurre porque nos encontramos, digamos, en vigencia en un Estado constitucional de derecho donde tiene pues, digamos, una prioridad el tema de los derechos fundamentales y el derecho constitucional por encima de las demás ramas del derecho. Pasamos a la siguiente sesión. Gracias.